En un nivel sabía que no era yo, que mi mente, que no estaba loca, pero por otro nivel me culpaba. Yo me sentía como un fracaso total. Empezaban las palpitaciones de corazón, sensación de pánico, una sensación horrible también en el estómago. Y la tranquilidad que te da ahora, que ya sabes de dónde viene, que tienes herramientas para luchar. Importante también es empezar a incluir los alimentos vivos para poder nutrir al cerebro. Hola y bienvenidos de nuevo a las conversaciones sobre las enfermedades crónicas y cómo recuperarse de ellas de manera natural, con la información Medical Medium que nos ha ayudado a nosotras y a millones de personas en todo el mundo. Hoy hablamos de la ansiedad, o más bien del trastorno de ansiedad que conocemos como una condición mental. Si notamos síntomas de ansiedad o incluso sabemos que estamos pasando por ataques de ansiedad, normalmente primero nos preguntamos cómo calmar la ansiedad y después buscamos ayuda de un psicólogo para intentar resolver ese problema mental que nos está afectando. Todos los que han pasado por ello saben que por muy buenos que sean los expertos que nos acompañen en este camino, normalmente lo máximo que pueden hacer es ayudarnos a controlar los síntomas de la ansiedad, ya sea ansiedad social, ansiedad con la comida o ansiedad por estrés de cualquier tipo. Hay miles de personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, que nunca consiguen superarla. Muchas de ellas están de baja por ansiedad y no pueden seguir con sus vidas a pesar de haberlo intentado todo. Estamos haciendo este episodio para todas esas personas que se sienten incomprendidas y atascadas. Son muchísimas y si conoces alguna, por favor, comparte este episodio con ella. Todos los que hemos vivido con la ansiedad nos hemos preguntado ¿y por qué vuelve? A pesar de todo el esfuerzo que estoy haciendo, a pesar de hacer los ejercicios de respiración que me han enseñado y a pesar de hacer yoga para la ansiedad todos los días. Y si os dijéramos que esa ansiedad y ataques de pánico no son solamente un problema mental. Es más, ¿qué os parece si os contamos que en el caso de la ansiedad y depresión también se trata de un problema principalmente físico y que la medicina convencional aún no lo ha descubierto? Hoy os contamos la información avanzada sobre la ansiedad que no habéis escuchado en ningún otro lado. Además, os traemos dos testimonios de nuestras propias experiencias con la ansiedad y cómo hoy estamos consiguiendo vivir sin ella. Pero primero veamos lo que sabemos hoy en día sobre la ansiedad gracias a la ciencia. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Sí, la medicina convencional lo que nos cuenta es que todos experimentamos ansiedad y que es normal sentirnos nerviosos, o sea, lo intenta normalizar. Nervios cuando estamos haciendo un examen, tenemos una entrevista, nos enfrentamos a un problema un poco más complejo de lo habitual, algo novedoso que nos da un poquito de miedo. Sin embargo, un trastorno de ansiedad va más allá de ese pequeño nerviosismo o de ese miedo leve que puedes sentir de vez en cuando y que es normal, porque cualquier cosa novedosa te puede dar un poco de miedo, pero un trastorno de ansiedad quiere decir un miedo o un temor descomunal, abrumador. La medicina convencional indica que un trastorno de ansiedad ocurre cuando la ansiedad interfiere con nuestra capacidad para funcionar y dificulta el día a día, o sea que te está impidiendo funcionar normal. Las reacciones a diferentes situaciones son desproporcionadas o exageradas a las situaciones y suelen ser reacciones de miedo o de temor. Y no es un poquito de temor o un poquito de miedo, es algo superlativo. Y no podemos controlar nuestras respuestas a las situaciones en las que nos encontramos. O sea, es algo como que te domina y tú pierdes el control. Eso es ansiedad, esa pérdida del control.
Existen varios tipos de trastorno de ansiedad, según la medicina convencional, que son lo que mencionabas tú, Mariana, el trastorno de ansiedad generalizada, que causa miedo, preocupación y una sensación constante de agobio. Las personas que sufren este trastorno de ansiedad generalizada sienten una preocupación excesiva y frecuente por asuntos cotidianos, como las responsabilidades laborales, la salud o las tareas domésticas. También existe el trastorno de pánico y este trastorno implica múltiples ataques de pánico. Los ataques suelen ocurrir sin previo aviso y no se deben a otra afección física o mental. Algunas personas con trastorno de pánico también padecen agorafobia. También existe el trastorno de ansiedad social, que se conoce también como fobia social y se produce cuando se experimenta un miedo intenso y continuo a ser juzgado negativamente o a ser observado por los demás. También existe el trastorno de ansiedad por separación, que se siente una ansiedad excesiva al separarse de un ser querido como el cuidador principal. La ansiedad por separación en bebés y niños pequeños es diferente porque es una etapa normal del desarrollo. Sin embargo, en el trastorno de ansiedad por separación puede afectar tanto a niños como a adultos. También existe otro trastorno de ansiedad que se llama mutismo selectivo. Y es en este caso la persona afectada no habla en determinadas situaciones debido al miedo o a la ansiedad. Generalmente afecta a niños pequeños, pero también puede afectar a adolescentes y adultos. Y como podemos ver en todos estos tipos de trastornos de ansiedad, puede afectar tanto a niños como a adolescentes como a adultos, o sea, en cualquier etapa de la vida y se pueden experimentar trastornos de ansiedad. Las mujeres tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los hombres de padecerlos. Otros trastornos de salud mental comparten características con los trastornos de ansiedad. Entre ellos está el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo y el trastorno obsesivo-compulsivo. Es frecuente que las personas que sufren de diferentes fobias o a situaciones o cosas específicas también experimenten ansiedad. Sin embargo, se trata de trastornos diferentes. La ciencia nos enseña que un trastorno de ansiedad es un tipo de afección mental que en primera instancia parece lógico, pero más adelante veremos que es una manera muy simple de verlo, como estaba ya adelantando Mariana también. Es verdad, aceptamos esa explicación, ¿no? Que la ansiedad es un trastorno mental exclusivamente y realmente no lo cuestionamos. Cuando todos sabemos que puede causar síntomas físicos también y no solo mentales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, la medicina actual nos dice que los síntomas de los trastornos de ansiedad varían en primer lugar según el tipo de trastorno. Más adelante veremos que esto también es una manera demasiado simplificada para verlo. Pero bueno, los síntomas pueden incluir inquietud mental y física, palpitaciones, dificultad para respirar, tensión muscular, manos frías o sudorosas, sequedad bucal, náuseas, mareos o sensación de debilidad, entumecimiento u hormigueo en manos o pies, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, sensación de pánico, miedo o temor, dificultad para concentrarse, sensación de nerviosismo u irritabilidad, y luego los pensamientos obsesivos e incontrolables. Gracias. Petra y yo sufrimos mucho de la ansiedad y conocemos estos síntomas mejor de lo que nos gustaría, me parece. ¿Te gustaría contar cómo era vivir con ellos y cómo estás ahora? Vale, para mí, como os he dicho antes, es un tema muy grande, me cuesta un poco hablar de ello porque ocupaba tanto espacio, tiempo y energía en mi día a día durante a lo menos, no lo puedo decir exactamente, 10, 15 años, pero intentaré explicarlo lo mejor posible. Em, Creo que lo peor era que nunca sabía cuándo me iba a tocar
no era un ataque de pánico, era una fase de pánico y de miedo y de temor. Nunca sabía cuándo un pensamiento, o en mi caso era condiciones físicas. Por ejemplo, yo tenía un tinnitus que en algún momento no me molestaba mucho, pero de repente me enfoqué mucho, me enfocusaba muchísimo en este sonido y como que eso me desencadenaba el miedo, el pánico, la obsesión con este síntoma y era como un bucle que no podía salir de él y tampoco terminaba el desencadenante porque seguía el sonido. Entonces era una situación de la cual yo no tenía escapatoria. Pero lo raro era, a lo mejor durante 4 días, esto me causaba una sensación de que me hacía la vida imposible porque me causaba tanto miedo y tanta preocupación. Y luego pasaba algo, me entraba algún pensamiento y me relajaba. Pero luego había otra cosa. Eh, es que no, ahora no me acuerdo ni los síntomas, pero había tantos síntomas pequeños. Hay un otro que se llama mosca volante, ¿os suena? Que ves aquí, realmente parece que hay suciedad en el ojo negro. Y un día me di cuenta y pasé como medio año en este bucle, ¿no? Que no puedo ver sin que esto me molesta, lo veo constantemente, ¿qué hago? Y nadie, eran síntomas que nadie te podía ayudar, eso de no, tienes que vivir con eso y basta, todo el mundo lo tiene o mucha gente que hay, ¿no? Porque te pones así. Pero me sentía como atrapada en mi propio cuerpo. Esto era para mí el cuadro de ansiedad que tenía yo. Era siempre algo, o muchas veces con mi propio cuerpo, un síntoma del cual no había solución y me causaba pues, unos estados de horror realmente. Es como cuando te asustas de algo y sientes que tu sangre se congela. Sentía esta sensación durante días, hasta que por alguna razón soltaba un poquito. Y era tan grave que nunca sabía, por ejemplo, si venía el cumpleaños de mi hijo. Tenía muchas ganas de celebrarlo con ellos. Pero ya del pensamiento, oh, viene ese día y siempre venía como, ¿y cómo estaré? ¿Cómo estaré? Ahora mismo me siento bien, pero ¿cómo estaré? Porque no pasaba ni una semana sin estos estados. Y lograba funcionar, porque yo no trabajaba en este tiempo, me ocupaba de mis hijos, pero estaba muchas horas, muchos días ocupado en manejar mis pensamientos, ¿no? Hacía todas las tareas manejando mis miedos, intentando que nadie se diera cuenta y que sobre todo mis hijos, que pudiese ser una buena madre, porque yo no quería que supieran lo que realmente pasé por dentro. Cada día era una lucha. Cada día era una lucha y cuando, ya os digo, no sé por qué salía de esta nube, de esta burbuja oscura, siempre pensaba que ya estaba, esto ahora ha terminado, ahora ha terminado. Y cuando volvía el siguiente bucle, incluso no me daba cuenta que es lo mismo. Era como nuevo. Era, no sé si me estáis entendiendo. Sí, era muy difícil, de convivir con esta situación, pero tenía suerte porque no tenía que ir a trabajar fuera a un sitio cara al público, lo que sea, lo vivía con mi familia y mi marido también me era de gran ayuda porque siempre durante, imagínate, 10, 15 años escuchaba lo que tenía que decir de locuras, porque se lo cuentas a otra persona y dices, allí le falta un tornillo, ¿no? Y yo sabía que estaba bien de la cabeza, no era esto, yo sabía que estaba bien porque cuando no me pasaba,
funcionaba perfectamente bien, estaba bien, ¿no? De alto rendimiento incluso. Sabías que no eras tú, ¿no? Que Sabía, en un nivel sabía que no era yo, que mi mente, que no estaba loca, pero por otro nivel me culpaba, yo me sentía como un fracaso total, ¿no? Porque me pasaba eso, yo estaba segura que había hecho algo que causaba todo eso, pero que lo había creado yo de alguna forma. Entonces, pues culpabilidad, sensación de fracaso, mucha vergüenza, mucha soledad porque no puedes compartir con las personas lo que te pasa. No sé si lo conocéis, pero si tú tienes un problema que es muy grande y esto era enorme para mí, y tú hablas con tu familia, tus padres, por ejemplo, tú no puedes contarles esto porque sientes que tu mochila pesa mucho más que la suya y no van a entender lo que te pasa y luego te sientes peor. Ellos se sientan mal y luego te sientes peor porque les has asustado. No podía contar a nadie lo que me pasaba, menos a mi marido y a mi mejor amiga Katia, que es psicoterapeuta también. Entonces, este lado lo tenía un poco cubierto por ella y siempre, 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 siempre me escuchaba, siempre. Y creo que me ha salvado la vida esto, la verdad, porque tenía estas dos personas que estaban allí. y también te ayudaron a entender el estrés postraumático que después vivías gracias a, por la culpa, digamos, de estos síntomas y, digamos, a lo mejor distinguir, ¿no? Entre qué es lo que era esa parte del trauma generado después del síntoma y un síntoma en sí, o era muy confuso en ese momento. Era todo confuso para mí, no tenía ni la cabeza de entender que hay dos cosas allí, lo que dices, ¿no? La ansiedad en sí, un ataque de ansiedad, y luego el estrés postraumático que has tenido porque has pasado por esta muy mala racha, ¿no? Y luego se hace esto uno. No, era más bien que me ayudaban a ver que era fuera de proporción, que estaba segura, que estaba a salvo, ¿no? Que esto pasaría, no te preocupes, esto va a pasar, estás a salvo, pero no entendía que hay dos factores como tú mencionabas ahora. Eso ha sido después, con un poco de distancia al problema, después cuando con las herramientas de médico medium pude, ¿qué palabra puedo usar? Pude dejar atrás esta situación de ansiedad. Y entonces me daba cuenta que eran estas dos cosas, que a veces se desencadenaba el estrés postraumático por otro síntoma que podía haber cogido y que no era solo la ansiedad. Pero claro, los síntomas son tan similares del estrés postraumático y un ataque de ansiedad. Así es. Es muy difícil, por eso estamos haciendo todo esto y vamos a hablar mucho más sobre el estrés postraumático en los episodios en un futuro. ¿Querías añadir algo más? No, ahora mismo no. Quería preguntarte a ti cómo lo vivías tú, porque tú también sabes muy bien de ansiedad, ¿no? Sí, sí, por desgracia. Yo creo que esto va a servir a mucha gente para ver cómo la ansiedad, ninguno lo vivimos de la misma manera, ¿no? Son experiencias muy distintas. Además, no es fácil compartir estas cosas, a mí también me cuestan. De hecho, eh, prácticamente todos los síntomas que mencionaste anteriormente, yo los tenía, pero creo que de todos los problemas de la salud que yo he tenido, la ansiedad siempre ha sido el tema de conversación que más me ha costado. No solo me ha costado hablar, sino incluso pensar en ello, porque había un síntoma en concreto que yo no quería que nadie supiera que yo lo tenía y menos de pequeña, porque en la infancia lo único que queremos es parecernos a nuestros amigos, ¿verdad? Y recuerdo que tenía 7, 8 años más o menos y nos íbamos de excursión con el colegio y hacíamos muchas excursiones y a mí me encantaban, la verdad, pero a la vez me daban miedo
porque normalmente teníamos que ir andando como de dos en dos, en fila, para andar de manera ordenada. Claro, era la manera más fácil para los profesores de no perdernos de vista, me imagino. Y teníamos que ir de la mano con una compañera o un compañero de clase. Y yo no quería, no quería darle la mano a nadie porque mis manos casi siempre estaban frías y sudando. Estaban sudando como si estuviera, como si en ese momento tuviera que hacer un examen súper difícil, el más difícil del mundo, digamos. Y me acuerdo de ese momento de angustia que no quería darle la mano a nadie porque era algo que yo misma veía como desagradable, me daba asco, y no quería darle la mano a ningún compañero, quería ir sola y por dentro estaba muy mal, claro, porque quería ir como iban todos mis amigos, de dos en dos, pero en ese momento para mí era más importante que nadie supiera que a mí me pasaba algo raro. Yo no lo entendía, claro, y sobre todo me daba mucha vergüenza. Y claro, como tú decías, ¿no? Después, este sudor de las manos, que ya en sí fue un síntoma de ansiedad, por dentro me estaba creando un trauma, digamos, más complejo, una ansiedad social, como lo llaman ahora, que no hacía más que crecer y empeorar, ¿no? Porque con la adolescencia, después en la universidad y en los primeros trabajos, conociendo a compañeros nuevos, teniendo reuniones de negocio, cada vez que me encontraba en situaciones donde, por ejemplo, tenía que conocer a alguien, darle la mano o tocarle de alguna manera, bailar en pareja, por ejemplo, me aterrorizaban, de verdad, era horrible. Pero aún así lo hacía porque no me quería perder esos momentos, me gustaba estar con la gente. Y sabía en todo momento que mi ansiedad era algo físico porque no coincidía con mi estado mental, ¿no? A mí me encantaba la gente y me lo pasaba bien. Además, recuerdo que mis manos sudaban en momentos nerviosos, pero también en momentos tranquilos, completamente tranquilos. Yo decía, ¿cómo es posible que tenga las manos así cuando por dentro estoy tranquila, no estoy nerviosa? Y el único momento cuando no tenía síntomas de ansiedad era durmiendo, básicamente. Nada más despertarme por las mañanas. eh, Al abrir los ojos, empezaban a sudarme las manos, se me alteraba el sistema nervioso. Después solo de pensar en situaciones que la gente considera completamente normal, como conducir, ir a trabajar, hacer una llamada, empezaban las palpitaciones de corazón, sensación de pánico, una sensación horrible también en el estómago. Bueno, en el abdomen, yo pues en ese momento tampoco sé que sabía de dónde venía exactamente, ¿no? Del abdomen. Por supuesto, no podía dormir ni concentrarme y yo creo que lo peor de todo es que me mareaba mucho. Y eso me daba bastante miedo. Después me diagnosticaron con hiperhidrosis, que es este sudor excesivo en las manos, pero claro, no me dijeron nada, ¿no? Que me pudiera ayudar, no había ninguna solución. Y además esto para mí era el único síntoma que realmente me importaba, porque no quería que afectara mi vida social. Me daban igual, entre comillas, el pánico que yo sentía por dentro o el malestar de la tripa, las palpitaciones, eso me daba igual, porque la sufría yo sola en mi interior y nadie sabía nada. Lo que me aterrorizaba era tener que dar la mano a alguien porque me daba asco a mí y me imaginaba el asco que le podría dar a esa otra persona, ¿no? Que a lo mejor a alguien ahora esto le suena muy exagerado, pero en ese momento para mí era un mundo. Tengo que decir que siempre he tenido mucha suerte con la gente a mi alrededor, tanto en mi vida personal como profesional, y nunca me han hecho sentir mal o diferente por ello, pero me imagino que a alguien le podría pasar. Yo sé que mucha gente que me conoce de antes es probable que ni se haya dado cuenta, algunos lo saben,
Pero normalmente no. Primero porque tengo la suerte de que en España habitualmente se saluda con 2 besos. A mí eso siempre me ha gustado. Menos en reuniones profesionales más serias, ¿no? Ahí sí. Pero en estos casos yo me buscaba maneras de reducir ese síntoma al mínimo. Yo hacía todo un proyecto de esto, me obsesionaba con conseguir que la gente no se diera cuenta. Solo lo sabe mi pareja y mi familia, lo mal que lo pasaba y todo lo que hacía para, digamos, reducir el impacto. Desde usar diferentes polvos, líquidos muy químicos, por cierto, hasta comprarme las máquinas de iontoforesis. Los que sufran de hiperdrosis sabrán lo que es. Unas máquinas no baratas. Y mi pobre hígado sigue procesando toda la porquería que yo usaba para intentar mitigarlo. Así que seguro que todavía se acuerda de todo esto. Pero por supuesto estas cosas no daban resultados a largo plazo, sino más bien a corto plazo. Me servían para no pasar mucha vergüenza, ¿no? En esos momentos claves, em, pero no eliminaban la causa de la ansiedad, ¿no? Y por eso no vi ninguna mejora seria hasta que empecé el estilo de vida Medical Medium. Incluso viviendo la vida de Medical Medium, el estilo de vida de Medical Medium a pie de letra, la ansiedad fue de lo último que mejoró. Mm. Después de unos 2 o 3 años empecé a mejorar, cuando en otros síntomas mejoré mucho antes, la verdad. Primero mejoraron los mareos y las palpitaciones, de eso me acuerdo perfectamente, y después poco a poco empecé a sentir que por las mañanas, cuando me despertaba, mis manos no empezaban a sudar en el momento que abría los ojos, sino que aguantaron hasta el momento de empezar a trabajar, por ejemplo, y así cada vez un poco mejor. Eso Y- es interesante que Mm, dices que fue uno de los últimos síntomas que se te fue. Pues en mi sí. caso era al revés, era una de las cosas que se fue poco a poco desde el principio, cuando aún no hacía todos los protocolos. Y era curioso porque de repente me daba cuenta que había pasado una semana entera sin ningún episodio de ansiedad. Y es Mm, como te quedas sorprendido, ¿no? Y luego pasan 2 semanas y luego pasas un mes. mm, Y no es que se fue del todo, pero los tiempos entre y entre de cada vez eran más largos. Y también quiero añadir que lo que queda es ciertos traumas aún. Esto a veces hasta hoy en día me desencadena este trauma de haber pasado todos estos años con la ansiedad, pero es una sensación muy diferente, porque no viene tanto miedo, simplemente viene como un malestar, un poco de bucle en la cabeza de qué es eso, ¿no? Te vuelve a poner en este sitio, pero de una manera estoy muy tranquila y muy, ¿cómo se puede explicar? No estoy fuera de mí, ya estoy, bueno, es eso, ¿vale? Me está pasando eso ahora y em, es mucho más leve. mm. Sí, eso es muy importante mencionarlo. En mi caso igual, no significa que hoy en día nunca me sienta nerviosa, ¿no? O cuando me encuentro en una situación problemática, a veces, no siempre, pero a veces me empiezan a sudar las manos, eh, entre, yo qué sé, realmente yo creo que es el único síntoma que siento, así, bueno, también igual me siento por dentro un poco más alterada, ¿no? Si tengo, pues eso, una situación difícil. Pero como a muchas otras personas, ¿no? Cuando hacen un examen o pasan por un trauma. Y eso es lo que yo quería, sentirme como una persona normal, nada más. Era mi trauma, digamos, de la infancia que me pedía a gritos una resolución para poder vivir tranquila. Y la verdad que la información de Medical Medium lo ha hecho posible. Sin esto no lo hubiera podido conseguir para nada. Y sobre todo yo creo que también darle palabras, ¿no? A esto que uno, que normalmente no se dice
como no se ve, no se dice porque tenemos miedo, ¿no? De que somos raros. Es como no se ve, te empezás a dar cuenta. Yo me acuerdo también me tomaba el pulso y yo no me sentía nerviosa. Y ya estaba a 150 de pulso y estaba sentada comiendo. Digo, ¿cómo puede ser si yo no pasó nada, ¿no? Algo así. O las manos frías, no me sudaban después, pero a mí sobre todo muy frías. Y entonces esta situación que a mí, yo empecé con tinnitus y con los vértigos y tiempo después me empezó a dar mucho miedo volar en avión. Era una época que yo viajaba mucho por trabajo y de repente me empecé a dar cuenta de que me sentaba en el asiento, que a mí me encantaba viajar. Nunca en mi vida había tenido miedo y era empezar a transpirar y decía, esto se va a caer. Y algo en mí me decía que eso no tenía sentido, no tenía lógica. Entonces yo le agarraba la mano a mi pareja y se la apretaba, digo, muy fuerte, y no sabía cómo hacer. Era incontrolable. Y yo no lo quería comentar, porque digo, que es obvio que es un delirio. Y entonces empezaba a meditar, y me costaba muchísimo meditar, y empezaba con los pensamientos positivos, y llegaba un momento que nada, meditar incluso me hacía marearme, y me tenía que recostar. Entonces yo creo que entender que primero que hoy todo el mundo lidia con ansiedad y que no es normal, ¿no? En distintas formas, por eso está buenísimo lo que ustedes cuentan, ¿no? De que como tan diferentes, pero a la vez son tipos de ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad no es como no nos intentan encasillar, ¿no? En ciertos síntomas, pero no es igual para todos, que ahora vamos a entender por qué, pero cómo es tan diferente y cada ansiedad en cada persona puede ser completamente diferente y no deja de ser ansiedad y que no se habla, ¿no? Esto que decís vos, en tu caso, Mariana, que se veía quizás más afuera, pero si no, lo vivís por dentro, en realidad. Entonces te quedás ahí como, bueno, igual nadie se da cuenta de que estoy loca y por ahí paso desapercibida. Y sí, es como un estigma, ¿no? Que nos vamos creando primero nosotros mismos, ¿no? Y después, por supuesto, claro, querer encajar en la sociedad, ¿no? Eso tiene lo suyo también. Pero yo creo que cuanto más hablemos de esto y cuantos más ejemplos como este también demos, más gente se va a sentir identificada y ya no será un tabú, ¿no? Yo creo que ya estamos dando un paso hacia adelante ahora, ¿no? Con tantas personas abriéndose a ese, digamos, eh, a ese tratamiento mental, ¿no? Yendo a esas psicoterapias y demás. Eso ya es un primer paso y está muy bien porque antes era un tabú ir al psicólogo. Hoy en día ya no. Pero bueno, yo creo que ahora ya es el momento de ir un poco más allá y entender que la ansiedad es mucho más que algo mental y algo que llevemos en la cabeza. Mariana, pero lo que dices es verdad. Yo quiero motivar a las personas que si aún no lo has hecho tú, si sufres de ansiedad, búscate un buen psicoterapeuta porque de instante te puede ayudar a una persona a quien puedes hablar de tus problemas abiertamente y verás que te acoge con esperanza, que da fe, te ayuda a pasar el mal rato. A lo mejor no te puede solucionar el problema, desmantelarlo y hacerlo desaparecer, pero te ayuda mucho a conllevarlo. Exacto, exacto. Mientras trabajamos en esa causa, está muy bien y es muy importante tener un apoyo. Y Yo iba a sabiendo, decir, a mí lo que más me queda de lo que estáis diciendo es la sensación de fuerza que te da conocer la causa y la tranquilidad que te da ahora que ya sabes de dónde viene, que tienes herramientas para luchar, porque supongo que de lo que estabais contando da un poco de miedo la sensación de descontrol o de que te sentías invadida por cosas que no podías controlar. Y eso ahora que ya lo podéis controlar y saber que se puede. Siempre recuerdo la frase esa que es de mis frases preferidas de Anthony, que es el conocimiento es la mitad del camino. Tú sabes ya que puedes y me gustaría resaltar eso como esperanza para la gente que quiere empezar este camino, porque que sepa que se va a sentir mucho más fuerte.
Eso es muy importante, porque mientras que vivía esta situación, yo tenía claro, después de 10 años, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no va a cambiar. Tenía siempre una pequeña esperanza, pero no estaba basado en nada. Simplemente a ver si viene rescate de alguna forma, pero durante 10 años, cuando ya es crónico, mi cabeza me decía, eso es tu vida. Y es muy difícil vivir con eso. Y es verdad lo que dices, Mónica, es como, no tienes palabras, es un regalo tan grande saber, "Ah, hay una causa real en mi cuerpo que crea eso y que no está aquí, sino en otra parte de mi cuerpo". Mm. Wow, eso sí que era, como se dice, mind blowing, ¿no? Te vuela la cabeza. Explota la cabeza, sí. Mm. Sí, es verdad, sí. Yo también, igual porque también tenía como síntomas físicos, yo me sentía como, bueno, que me ha tocado pues vivir eso y como quien tiene hemorroides y le da pues vergüenza, ¿no? Decir que tiene hemorroides, pues yo pensaba que era, pues a mí había tocado vivir, ¿no? Con las manos frías, sudorosas y otros síntomas y era como, bueno, pues es parte de mí, lo aceptaba porque es que me decían que no había solución. Y después descubres que sí que la hay, que hay una causa y no es aleatorio, no es que te toque la lotería o, ¿no? O la lotería mala. Eh, es un alivio. Y ahora que sabemos cómo se vive, ¿no? Con la ansiedad y cómo se vive sin ella, vamos a ver qué es eso, ¿no? Que realmente está causando el trastorno de ansiedad según la medicina actual, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen que es lo que causa la ansiedad y cómo lo diagnostican? Bien, no se olviden que estamos hablando de lo que dice la medicina. De momento no hemos entrado para que no se confundan. Entonces, igual que otros trastornos de salud mental, la causa es desconocida. Sin embargo, ellos creen que hay unos factores que pueden influir y que pueden, ¿no? crear estos síntomas, que tienen que ver con el más común y el más conocido, son los desequilibrios químicos, perdón, en hormonas o neurotransmisores. Este es un clásico, sobre todo para las mujeres, cuando no sabemos qué tenés, son tus hormonas y estarás histérica. Entonces, ese es bastante común. También se dice que puede ser la genética, lo cual es bastante curioso y bastante incoherente a la vez, ¿no? Porque no se sabe la causa, pero de repente son tus genes que están mal. Después hay factores ambientales que tienen que ver sobre todo con situaciones de estrés, ¿no? Estrés prolongado al que nos estamos o estamos sometidos, por ejemplo, experimentar un evento traumático, abstinencia o abuso de drogas o alcohol, que suele ir acompañado de ansiedad, ¿no? Si para quienes presentan síntomas, lo que suele suceder es que vamos al médico y entonces el médico empieza a hacer un examen físico, empieza a buscar, te pregunta sobre tu historial, te pregunta los medicamentos que has tomado, si algún familiar ha sido diagnosticado. No existen análisis de sangre ni ninguna prueba médica para diagnosticar en sí mismo los trastornos de ansiedad, pero lo que hace el médico es realizar algunas pruebas para descartar otras afecciones físicas que puedan estar causando los síntomas, como por ejemplo el hipertiroidismo. Hay muchos síntomas que se achacan al hipo o al hipertiroidismo y si bien pueden estar conectadas con esta enfermedad, las enfermedades de tiroides no causan síntomas como se cree en la medicina, sino que ahora vamos a entender por qué. Pero sí que vamos a hablar sobre las enfermedades de tiroides. Entonces, si ellos encuentran que no existe una causa física subyacente, normalmente lo que sucede es que el médico te deriva a un profesional de la salud mental. Ahí pasamos como al éter mental, ¿no? Y entonces un psicólogo, un psiquiatra, ahí es donde seguramente nos hará una entrevista,
una encuesta con un montón de preguntas sobre los síntomas, los hábitos del sueño y un montón de otros comportamientos. Y este es uno de los mayores errores de simplificación, porque las personas afectadas se las trata con terapias para enfermedades exclusivamente mentales, ¿no? Que ahora les vamos a contar por qué. Entonces, una vez diagnosticado, el tratamiento normalmente suele ser con medicación y a base de psicoterapia. Los medicamentos, en general, la medicina actual es consciente de que los medicamentos no curan el trastorno de ansiedad, pero igualmente te los prescriben, porque sí es cierto que pueden suavizar o mejorar un poco los síntomas y ayudarte por lo menos a que pueda funcionar, ¿no? Estos medicamentos suelen incluir los antidepresivos, aunque tratan principalmente la depresión. La ciencia también dice que pueden ayudar en los trastornos de ansiedad, ajustan la forma en que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Los antidepresivos pueden tardar un largo tiempo en hacer efecto, por lo que recomiendan usarlos por periodos prolongados y tener un poquito de paciencia. Después tenemos otro tipo de medicamentos que se suele recetar, son las benzodiazepinas, que es un tipo de medicamento para disminuir la ansiedad, el pánico y la preocupación. Normalmente son bastante más rápidos, pero se puede desarrollar tolerancia. Entonces, como tienen este potencial adictivo, los médicos normalmente recomiendan tomarlos con precaución. Y es posible que el médico recete uno de estos medicamentos a corto plazo y que luego lo vaya disminuyendo de forma gradual. Los últimos medicamentos que comúnmente se suelen dar son los betabloqueantes, que son medicamentos para ayudar a reducir algunos de los síntomas físicos del trastorno de la ansiedad, como las palpitaciones cardíacas, los temblores, pero que no tratan los aspectos psicológicos, digamos, ¿no? Y luego, por el otro lado, decíamos que parte del tratamiento suele ser la psicoterapia, que también se puede llamar terapia de conversación y que abarca distintas técnicas de tratamiento como objetivo identificar y modificar las emociones, los pensamientos y los comportamientos que son dañinos o perjudiciales. Los profesionales de la salud mental pueden trabajar con, obviamente, distintos enfoques. En general, los más comunes son la terapia cognitivo-conductual, que es la más común para ayudar a manejar los trastornos de ansiedad. Para la ansiedad, la persona suele reconocer o identificar patrones de pensamientos y comportamientos que son los que provocan estos sentimientos problemáticos, y después se trabaja para cambiar esos pensamientos y esas reacciones ante situaciones que los puedan desencadenar. Y el otro tipo es la terapia de exposición, que es un tipo de terapia en el que el profesional de la salud crea un espacio seguro para exponer a la persona afectada a sus miedos, ¿no? Y que los miedos pueden ser cosas o pueden ser situaciones, y la persona puede aprender a vincular nuevas creencias más realistas a las cosas que le teme para sentirse más cómoda en estas situaciones que le provocan ansiedad. Gracias, Agus. Es muy importante lo que acabas de explicar, porque hay tanta gente que no consiguen mejorar con los tratamientos disponibles y están desesperados. Y ahora entenderemos exactamente por qué pasa esto. La clave está en que estamos intentando controlar los síntomas en vez de ir a la causa, básicamente. ¿Qué nos dice Medicum Medium? ¿Qué realmente causa los trastornos de ansiedad? Bueno, Anthony nos explica que los trastornos de la ansiedad son una condición neurológica. Entonces tienen que ver con los nervios. Algo le pasa a las conexiones, a los nervios. Realmente están afectados de manera física. No es que nos inventemos algo, sino hay un daño, hay una irritación, hay una inflamación a nivel neurológico. Y dice que hay dos causas detrás de trastornos de trastornos de ansiedad, y que
estas dos causas que vamos a ver ahora producen unas neurotoxinas, unas toxinas que atacan a los nervios e inflaman todo el sistema nervioso. Puede haber un mogollón de síntomas diferentes que también resultan de esta situación. Nos cuenta Anthony que hay varias causas de los trastornos de ansiedad dependiendo de cada caso. Cada caso es diferente. La primera causa son los metales pesados tóxicos como el mercurio, aluminio, cobre y los demás. Si queréis saber más en profundidad sobre los metales pesados tóxicos, tenemos dos episodios, uno sobre la limpieza de metales pesados de los 90 días de Anthony William, y luego otro episodio que hablamos del batido de desintoxicación de los metales pesados. Y allí vais a encontrar mucha información sobre los metales pesados tóxicos. Bueno, estos metales, la consecuencia de tenerlos en el cuerpo es que irritan al cerebro y también pueden irritar al tracto intestinal. Vamos a la otra causa, que son los virus, que puede ser una de los 60 o más de 60 variedades del virus Epstein-Barr o una de las más de 30 cepas del virus de herpes zóster, ¿vale? También, si queréis saber más sobre estos dos virus, tenemos dos episodios hechos sobre cada uno. Os recomendamos que lo escucháis porque vais a aprender mucho más de cómo funciona todo eso. Y para crear una ansiedad, normalmente es una combinación de ambos factores, que tenemos metales pesados y un virus presente en el cuerpo. Y así es para la mayoría de las personas. Puede ser que en algún caso la causa viral es predominante y en otro caso pues son los metales pesados que pesan más y que causan más síntomas de ansiedad. Y por eso también Medical Medium nos explica que prácticamente no hay dos personas iguales que sufren de la misma forma de ansiedad. Porque para empezar, nadie tiene la misma combinación de metales pesados y tampoco están en el mismo lugar, porque pueden estar presentes en muchos sitios en el cerebro. Y eso causa una lista muy larga de diferentes síntomas y como hemos visto en los testimonios aquí ahora, que son muy diferentes en dos personas y probablemente en la mayoría de las personas que sufren de ansiedad. Es un poco, es lo que explica Anthony William. Para que quede claro, es fisiológico, la causa es algo real, físico y no está, bueno, está en tu cabeza, pero fisiológicamente en tu cabeza, pero no es algo que te imaginas o que no es mental como lo ve la ciencia, la medicina tradicional. Así es. Vamos a explicar un poquito el mecanismo que hay el mecanismo exacto, ¿no? Que hay detrás de todo esto, según Medical Medium. Efectivamente, como estabas mencionando, Petra, tanto el tipo como la gravedad de la ansiedad, pues dependerán, ¿no? De cada persona, dependerá de esto, ¿no? De la cantidad y del sitio donde se encuentran los metales pesados. Algunos tendrán menos metales pesados o menos carga viral y solo se sentirán a lo mejor un poco irritados, un poco inquietos, mientras que otros tendrán a lo mejor también mareos, entumecimiento en los dedos, palpitaciones todos los días. Es muy, muy, muy diferente para cada uno. Y en los episodios, bueno, en el episodio sobre el virus Epstein-Barr en concreto, explicamos más en detalle lo que estaba comentando Petra, que los virus se alimentan, ¿no? De los alimentos problemáticos, principalmente los lácteos, el gluten y el huevo, pero también se alimentan de los metales pesados. Y como cualquier ser vivo, los virus necesitan desechar
lo que habían comido. Y resulta que los desechos de estos virus son muy tóxicos. Y si hay presencia de metales pesados, por supuesto, son más tóxicos todavía. Y Medical Medium llama a estos desechos neurotoxinas. Inflaman el sistema nervioso y así causan los síntomas de la ansiedad. Explican que las neurotoxinas lo que hacen es producir un cortocircuito en los neurotransmisores y en las señales eléctricas en nuestro sistema nervioso. Sabemos que nuestro sistema nervioso está hecho para conducir las señales eléctricas y en este caso las neurotoxinas impiden hacerle bien esta función. Lo que pasa es que las neurotoxinas normalmente atacan al nervio vago, que es uno de los nervios craneales que es muy largo. Sale del cerebro desde el tronco encefálico y pasa al lado del esófago por todo el tórax hasta la diafragma y más adelante hasta la parte baja del abdomen. Es muy largo y por el camino se conecta también con las fibras de los pulmones y del corazón. Y es por eso que cuando el nervio vago está inflamado por las neurotoxinas, podemos tener síntomas como palpitaciones o dificultad para respirar, porque el nervio vago tiene muchas ramas, aparte de la cardíaca, la rama cardíaca y la rama del plexo pulmonar, también inerva otras partes del cuerpo, como por ejemplo el sistema digestivo. Yo muchas veces lo sentía en el sistema digestivo, ese malestar, y creo que a muchas personas les pasa. Las neurotoxinas también pueden afectar a los nervios frénicos que salen de la médula espinal, inervan la diafragma y que es el músculo más grande de respiración. Y también esa es una de las razones por las que podemos tener dificultades para respirar cuando estamos con la ansiedad. Hay que mencionar que en algunos casos leves, según Medical Medium, la ansiedad, cuando la ansiedad se va y viene realmente, podría estar causada por un evento traumático, un sufrimiento emocional, porque en algunos casos, en algunos casos de sufrimiento emocional o evento traumático, la adrenalina que se produce en el cuerpo es muy corrosiva, tan fuerte que puede dañar los neurotransmisores por sí misma y causar los síntomas de la ansiedad de manera puntual. Por otro lado, un evento estresante puede también desencadenar ansiedad crónica que perdura en el tiempo. Esto ahora es muy delicado de entender, pero con el tiempo iremos haciendo más episodios y lo vais a entender mejor. Es decir, puede causar una ansiedad, un evento traumático puede causar una ansiedad, sensación de ansiedad puntual y también puede desencadenar una ansiedad crónica que perdura en el tiempo. Sin embargo, no puede causar un trastorno de ansiedad. No es el origen de una condición crónica y esta es la clave. Para que esto ocurra, tiene que haber presencia previa de neurotoxinas producidas por los virus y metales pesados. Es decir, Medical Medium nos detalla claramente por qué los síntomas de la ansiedad tienen un origen físico y no mental, como hemos creído hasta ahora, basándonos en las creencias de la medicina actual. Para empezar, Medical Medium nos da una explicación exacta de lo que ocurre con la ansiedad que la medicina actual todavía no puede explicar. Además, esta explicación es totalmente opuesta a las teorías de lo que podría pasar en la medicina actual, donde la ansiedad se considera pues, un trastorno exclusivamente mental. Es más, a pesar de tal desconocimiento de la ansiedad en la medicina actual, es una práctica cada vez más común señalar la ansiedad como la causa de otras enfermedades de las que el desconocimiento es más evidente aún y más grave, diría yo. Es decir, no sabemos lo que causa la ansiedad, pero a la vez tenemos la confianza
para decir que la ansiedad podría ser la causa de algunos problemas digestivos, problemas de la piel, como el eczema, incluso enfermedades autoinmunes. A mí personalmente me parece bastante preocupante y estoy segura que a muchas personas que lo sufren en su piel también. Pero hay luz al final del túnel. Por suerte tenemos la información avanzada de Medico Medium que nos da herramientas para resolver la causa y mejorar. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, pues hay que empezar a echar fuera los metales pesados. Entonces, primero se pueden intentar evitar tener contacto con los metales pesados, evitando estar en contacto con fragancias tóxicas, productos de limpieza tóxicos, alimentos altos en metales pesados. Por ejemplo, los pescados grandes como el atún o el salmón también tienen metales pesados. Eliminar los metales pesados del cuerpo haciendo alguna limpieza o usando a diario el batido de desintoxicación de metales pesados. Tenemos episodios sobre esto, como ya mencionamos anteriormente. Evitar los alimentos problemáticos para no alimentar a los virus, principalmente el huevo, los lácteos y el gluten. Tenemos toda una lista de reproducción con todos los alimentos problemáticos y podéis ir atacando de uno en uno, pero cuando vayáis eliminando, cada uno que vayáis eliminando suma para ayudar a eliminar. Entonces, cuanto más mejor, pero de uno en uno, poco a poco, y podéis ir viendo los episodios de uno en uno y intentando asimilarlo e implementarlo poco a poco. Después, eliminar los restos de los alimentos problemáticos que sabemos que permanecen meses en el cuerpo, incluso después de haber eliminado los alimentos de la dieta, los alimentos problemáticos. Entonces, esto se puede hacer con limpiezas. Tenemos también una lista entera de reproducción con limpiezas varias y sería bueno empezar con la limpieza de la mañana, la limpieza del hígado, que también es una limpieza que ayuda a eliminar metales pesados. Sí, lo importante también es empezar a incluir los alimentos vivos para poder nutrir al cerebro. Hay dos cosas que son básicas siempre, ¿no? Ya que decíamos que es algo físico, hay que ayudar al cuerpo a recuperarse, ¿no? Entonces, la glucosa que está presente en los carbohidratos limpios, como son las frutas, las verduras, las patatas, la miel cruda, los boñatos que siempre comentamos, y las sales minerales, súper importante, como bueno, el zumo de apio, el agua de coco, es alucinante. Hidratarnos, 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 pero con hidratación y con alimentos, hidratarnos y nutrirnos con alimentos y bebidas de calidad. A nivel puntual, sí que las manzanas, por ejemplo, una manzana al día son muy buenas, las bananas son buenísimas para ayudar con los neurotransmisores, por ejemplo, las patatas son extremadamente enraizantes, además de que son antivirales y atacan la causa. Los boñatos, por ejemplo, comer, él habla de como un boñato por día durante 90 días puede ayudar muchísimo. De hecho, el boñato asado, que por la noche, por ejemplo, son cosas que se pueden empezar a incluir en día a día para volver a nutrir, ¿no? Ese cuerpo y volver a sanar esos nervios y ese sistema nervioso que está tan dañado. Vale, también vamos a empezar a restaurar los neurotransmisores dañados. Podemos empezar a usar agua con limón o agua de limón porque es excelente para los impulsos eléctricos y los neurotransmisores. El zumo de apio realmente es una herramienta fabulosa, poderosa, porque puede restaurar la salud mental gracias a sus sales de sodio que revitalizan y proporcionan neurotransmisores. Limpian y renovan los neurotransmisores dañados y además son capaces de recoger metales pesados tóxicos dentro del cerebro. Luego lo desarman, lo neutralizan y lo dispersan a la vez, que lo puede revitalizar las células cerebrales. Me encanta el zumo de pepino, yo lo tomo muchas veces y es ideal para esta afección también. Y cuando lo tomas, a lo mejor te pasa como a mí, es como
se refresca, es la sensación de refrescar todo, todo el cerebro. El agua de coco, porque está tan lleno de sales minerales, espinacas, lechugas, cilantro, la alga dulce, espirulina, también es excelente porque saca los metales pesados del cuerpo, igual que los arándanos silvestres, que son una herramienta muy buena para sacar los metales pesados. Tenemos los plátanos, que también son increíbles para esta afección, papayas y mangos. Y hay que decir que los nervios necesitan mimos, necesitan paciencia, necesitan tiempo. Hay que darles tiempo para que se regeneren. Y mientras tanto, es muy buena idea ir calmando el sistema nervioso para mitigar esos síntomas. Y para eso, Medical Medium nos recomienda tomarnos infusiones de manzanilla, de crisantemo, de Dong Quai, de melisa, lavanda, tila, que todos conocemos, ¿no? Como el remedio clásico para el nerviosismo, la valeriana también, gordolobo, reishi, pétalos de rosa, romero, hierbabuena y milenrama. Son todo excelentes remedios y la verdad que incluso cuando ya estamos mejor, se recomienda seguir tomándolos. Yo me tomo siempre alguna de estas infusiones todas las noches y antes de dormir sobre todo viene muy bien para calmar el sistema nervioso. Sí, no, no todas juntas. No, Algunos se cree que la lista no terminaba nunca de hacer la infusión. sí, sí, No, sí. pero se Bueno, puede, también. perdona, sí, perdona, se pueden tomar tres mezcladas o así, si te Claro. apetece combinar sabores, hasta tres o así, yo creo que se pueden mezclar. Sí, yo lo he dicho como si fuera una infusión, ¿no? Claro. No. No, porque muchas veces decimos y nos preguntan, pero las pongo todas, las mezclo, no me da el día para tomar las infusiones, ¿no? Es bastante común, yo también pensaba lo mismo. Entonces, que sepan que, claro, que son opciones que se pueden mezclar, como dice Mónica, no las vas a mezclar todas, pero sí que son, con todas estas opciones puedes elegir las que tenés más a mano. Y Es después puedes rotar, o sea, puedes estar unos meses tomando unas, después cambiar a otras, porque cada una te va a ayudar con un aspecto distinto y cambias un poco de sabor también. verdad, así no os aburrís. Ya, a mí me gustaría que nos contarais también vuestras historias. Creo que no ha sido fácil para nosotras contar las nuestras y lo hemos hecho para que podáis ver que sí que se puede mejorar y yo creo que nos animará a todas a escuchar vuestras historias también. Aunque sea, aunque estéis empezando, yo creo que está muy bien saber, ¿no? Que hay más gente ahí y que somos una comunidad que al final nos apoyamos en todo. ¿Alguna quería añadir algo más? Yo quiero decirle, a quien le ha resonado algo y quiere meterse más en profundidad, por favor lean el libro del cerebro, Salva tu cerebro. Les va a traer muchísima claridad. Quizás si no les alcanza lo que nosotros les contamos o por ahí todavía les quedó alguna duda o no saben bien, explica todo con tanto detalle. Es uno de los libros más técnicos, a pesar de no ser un libro médico, parece un libro de medicina porque es increíblemente técnico y te explica con detalle todo lo que te pasa. Entonces pueden encontrar ahí en esas explicaciones sus síntomas, algo que nadie probablemente les ha sabido explicar hasta ahora. Sí, y sobre este libro, son realmente dos libros muy, muy, muy gruesos. No tienes que leértelo todo al principio, puedes ir a por tu síntoma y estudiar tu síntoma en concreto y luego ir a los protocolos para este síntoma, para que no te abrume esta cantidad de páginas y de información. Y lo que es impresionante que ahí hay síntomas que no existen o que una lista de síntomas que no existe en ningún otro lado.
Yo, por ejemplo, tenía un síntoma de aquí que tenía como descargas eléctricas en el cerebro cuando quería dormir y se descargaba algo y lo contaba al médico y miraba como, "¿Mm? Usted sabe que usted es muy rara, ¿no?" Esto Es era que no están catalogados como síntomas. No existen estos síntomas si vas al médico. Hay muchos síntomas que vas a encontrar que a lo mejor tienes síntomas raras o Mm. frecuentes que probablemente vas a encontrar en esta lista que tiene Médico Medium en este libro sobre el cerebro. Por eso, ánimo y a leer. Yo Sí. quería decir gracias a los que hayan llegado hasta aquí, pero gracias a vosotras por dar el testimonio porque fue muy claro y yo creo que va a dar mucha luz a la gente que lo haya visto y espero que les anime también a arrancar y poner en práctica las soluciones. Así es. Y si alguien necesita ayuda, nosotras siempre estamos aquí, ofrecemos todas consultas para aplicar esta información a cada caso individual, porque como hemos visto, cada ansiedad es diferente y además lo más posible es que si sufres de ansiedad, que ese no sea tu único síntoma, sino que haya otros síntomas y eso no debería agobiarle a nadie porque lo bueno de todo esto es que hay soluciones para todo. Así que aquí estamos si alguien nos necesita. Y nos vemos en el próximo episodio.